Ahora sí vamos a comenzar. Decíamos que el día de ayer, ¿verdad? Empezamos a ver lo referente a los sistemas análogos. Pero ya cuando empezamos con este problema, veíamos que era necesario obtener el modelo matemático. También dijimos que se podían presentar dos casos. Si en el sistema había un cuerpo de masa m, pues íbamos a utilizar la segunda ley de Newton para sistemas mecánicos de traslación. Pero cuando no era el caso de que no existía ese cuerpo de masa m, pues teníamos que aplicar la regla de los elementos en serie y o paralelo. Vimos ayer entonces que cuando se tienen dos elementos en serie, la fuerza total aplicada va a ser igual a quién, a la fuerza que hay en el primer elemento e igual a la fuerza del segundo elemento, y así se van, ¿verdad? Pero en el caso de los elementos en paralelo, resulta que la fuerza total aplicada al arreglo va a ser igual a la suma del primer elemento que tenga el arreglo más la fuerza del segundo elemento, y así se va hasta completar todos los elementos que hay en el arreglo. Entonces, ya después de haber analizado eso, regresamos al problema y vimos precisamente que teníamos dos elementos que estaban conectados en paralelo: el amortiguador B y el resorte K1, que a su vez estaba en serie con el resorte K2. Entonces, ya con esto nosotros podemos obtener, o obtuvimos ayer, ¿verdad?, la ecuación general del modelo, que quedó así: la fuerza del arreglo en paralelo, que sería FB más FK1, va a ser igual a la fuerza del resorte K2, porque entre ellos hay una conexión en serie. Hasta ahí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta con lo que hicimos ayer. No dije. Muy bien, entonces les decía, una de las cuestiones, ¿verdad?, que se complica luego es obtener precisamente o escribir las fuerzas de cada uno de los elementos en términos de los desplazamientos. Creo que ayer llegamos hasta aquí, ¿verdad? No recuerdo si fue esto, hasta aquí. Bueno, Al ejemplo del amortiguador. decíamos lo siguiente: cuando vamos a representar la fuerza de los elementos, nos podemos encontrar dos casos. El primer caso, ¿verdad?, se presenta cuando alguno de los extremos ya sea del resorte o del amortiguador, está fijo. Por ejemplo, aquí, ¿verdad?, este es un extremo fijo para el amortiguador, y para el resorte este es el extremo fijo. Entonces, si yo le aplico una fuerza a este resorte, pues la deformación la voy a medir únicamente por arriba, porque este no se va a mover, y lo mismo va a suceder para esta parte, ¿verdad? La velocidad, porque aquí en el caso de un amortiguador ya no es simplemente desplazamiento o deformación, sino que es velocidad de acuerdo a la ley de Newton, la vamos a tomar nada más como la velocidad del extremo que se mueve. Este de acá pues no se mueve porque está fijo. Y decíamos ayer, ¿verdad?, que para, por decir, este resorte que tuviera una longitud inicial de 20, ahí la tenemos. Si nosotros le aplicamos una fuerza, vamos a comprimir el resorte. Pero cuando se comprime el resorte, el único extremo que se mueve fue el de arriba. Sufrió una deformación de ¿cuánto? De 5 centímetros. Es lo que se tiene. Estamos midiendo por arriba. Acá, ¿verdad?, sucede lo mismo. Si nosotros le aplicamos aquí una fuerza, va a adquirir una velocidad, pero esa velocidad, lo único que se va a mover va a ser el extremo de arriba. Entonces nosotros podemos representar la fuerza de un resorte simplemente así, como la constante del resorte por la deformación que sufre, en este caso, el único extremo que se mueve. Si este extremo se llama X, pues pondría yo K por X. Si este extremo se mueve XY, pues sería K por XY. Si es XO, K por XO. Acá, ¿verdad?, como recuerden, la fuerza que opone el medio, dice Newton, es igual al coeficiente de fricción viscosa por la velocidad. Entonces la velocidad la representamos en esta notación. ¿Sí entienden esta parte? X, ¿verdad?, prima, equivale a ¿quién? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Aquí estás. X', ¿verdad? Es lo mismo que tener la derivada de X con respecto a T, por decir, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, una forma más simplificada, pues, es utilizar X'. No sé si hay alguna pregunta, entonces, esto es el caso más fácil, porque nada más se mueve uno. El problema donde se les complica un poquito es en el caso 2, cuando ambos extremos del elemento se mueven libremente, es decir, tenemos elementos flotando, y esto va a suceder sobre todo en conexiones en serie. Si regresamos nosotros a nuestro problema, al problema en cuestión, ¿cuál de los elementos tiene un extremo fijo? ¿Me podrían decir? El K2, profe. Únicamente K2 es el que tiene un extremo fijo y por tanto caería en el caso 1. Ahora vamos a ver qué pasa, qué nos dicen con el caso 2. Dice caso 2, cuando ambos extremos del elemento se mueven libremente. En tales condiciones debemos conocer el desplazamiento que experimenta cada uno de los extremos para obtener la fuerza para el caso de un resorte y la velocidad de cada uno de los extremos para obtener la fuerza para el caso de un amortiguador. Entonces, este caso 2 se va a presentar, vuelvo a repetir, cuando tengamos elementos en serie. Fíjense bien, ¿qué pasa si tengo dos elementos que están conectados en serie? En este caso, dos resortes, y yo le aplico una fuerza. Va a haber un empuje aquí, esto se va a empujar, va a transmitir esto también para acá, o sea que se va a mover el extremo de arriba, pero también se va a mover el extremo de abajo. ¿Sí me entienden? El extremo de arriba posiblemente sufra un mayor desplazamiento. Posiblemente aquí, como lo podemos ver, ¿verdad? Inicialmente el extremo de arriba, cuyo desplazamiento, ¿verdad? Lo vamos a designar con X, y está en 0. Y el extremo de abajo de K1, ¿verdad? Que sería el de arriba de K2, también está en 0, que le llamamos X2. Pero en el momento que le aplicamos la fuerza, este extremo se movió, descendió ¿cuánto? 7 unidades. Y este extremo, el de abajo, también descendió porque la fuerza se transmite. ¿Descendió cuánto? 4 unidades, como lo podemos ver aquí en la figura. Sin embargo, aquí tenemos que sacar una deformación relativa, es decir, realmente cuánto se deformó este resorte, ¿me podrían decir? El resorte La de mitad arriba, de la densidad, la mitad de la distancia total. la mitad de la distancia total. A ver, ¿cómo le haríamos para sacar un valor? ¿De cuál resorte, profe? No. De acuerdo a los datos que tenemos aquí, de acuerdo a la deformación, si el extremo de arriba se deformó 7 unidades, si el extremo de abajo se deformó 4, realmente ¿cuál fue la deformación del resorte K1? De 11. ¿Seguro? No, perdón, de 3. Sería de 3, ¿no? De 3, tres. ¿verdad? La deformación aquí la vamos a obtener así. La deformación del extremo de arriba menos la deformación del extremo de X0 abajo. menos X1. O sea, XY menos XO. Esto, ya dándole números, sería 7 menos 4, sería una deformación de ¿cuánto? De 3 unidades. Esas unidades pueden ser centímetros, pulgadas, no importa, no estamos trabajando con unidades. Entonces, fíjense bien, de acuerdo a la ley de Hooke dice que la fuerza que experimenta un resorte es igual a ¿quién? A K por la deformación. Pero en el caso de un resorte que está flotando, cuyos dos extremos se mueven, la fuerza, ¿cómo la podemos sacar? Pues de esta manera. La deformación que sufre el extremo de arriba, que sería XY, menos la deformación que sufre el extremo de abajo, que sería XO. Esa es la manera como vamos nosotros a representar la fuerza de un elemento cuyos extremos, tanto el de arriba como el de abajo, se mueven. ¿Cómo la ven? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Ahora, para el caso del amortiguador, ¿alguien iba a hablar? Sí, bueno, nada más lo que pasa es que en los casos cuando un extremo está fijo, allá no aplica de que la fuerza que recibe uno es la misma que recibe el otro. No, porque ya ese está fijo.
Acuérdate que nosotros estamos para representar la fuerza de un resorte, estamos aplicando la ley de Hooke, que dice que es K, la constante del resorte, ¿por quién? Por delta. ¿Y delta quién era? La deformación. Así se representa cuando llevaron resistencia de materiales. En el caso 1, vuelvo a repetir acá, ¿verdad? Si tú le aplicas una fuerza a este resorte, que de antemano vemos que está fijo uno de sus extremos, ¿cuál extremo es el que se va a mover? ¿O cómo le harías para sacar la deformación? Pues la deformación nada más la vas a medir a partir del extremo de arriba. Lo que se movió de aquí para acá sería la deformación que está sufriendo todo el resorte. ¿Okay? Sí, profe, está bien. Sí, sí. Bueno, entonces acá no, ¿verdad? Como se mueven los dos, hay que sacar una deformación que va a ser la diferencia de lo que se deformó el extremo de arriba menos lo que se deforma el extremo de abajo. Ahora, para el caso del amortiguador, nosotros veíamos hace rato que la fuerza de un amortiguador o la fuerza del medio, de acuerdo a Newton, esta la íbamos a representar de esta manera, como el coeficiente de fricción viscosa por la velocidad. Pero la velocidad en este caso, ¿cómo la sacaríamos? Tendríamos que sacar una velocidad relativa también aquí. ¿A qué me refiero con la velocidad relativa? ¿Cuál va a ser la velocidad del extremo de arriba? Y le vamos a restar la velocidad del extremo de abajo. Es decir, va a quedar de una manera muy semejante al caso anterior, pero considerando que ahora estamos hablando de ¿quién? De derivadas. ¿Cómo la ven? No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario. No los escucho. Profe, se ve un poco más entendible el del resorte. Bueno, el del resorte que el del amortiguador. Sí, porque el amortiguador es velocidad. Por ejemplo, en una jeringa generalmente trabaja así, una parte fija y la otra es la que se mueve. Pero imagínate una jeringa que estuviera todavía la otra parte que también se moviera. Entonces sí, tendríamos que saber cuál fue la velocidad de la parte móvil y de la parte fija para, en base a eso, sacar una velocidad relativa, la diferencia entre esas dos velocidades. Pero esta es la forma, ¿verdad?, como lo vamos a representar para cuando tenemos elementos, ¿verdad?, que tienen dos extremos que están flotando, que se mueven. Aquí lo tenemos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Déjame tantito que fui a prender el clima, que ya hace calor, ahora sí ya se vino el solecito, ¿eh? Bueno, vamos a aplicar entonces esto que vimos al problema en cuestión que tenemos. Díganme ahora, de acuerdo, no vean esto, ¿verdad? Esto no lo vean. ¿Qué elementos caen en el caso 1 y qué elementos caen en el caso 2? ¿Me podrían decir? El elemento K2 cae en el caso 1 y el K1 en el caso 2. Exacto, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Para la fuerza del amortiguador B, el amortiguador B también tiene sus dos extremos flotando. Entonces, la fuerza del amortiguador B, de acuerdo a la ley de Newton, sería igual al coeficiente de fricción viscosa por la velocidad del extremo de arriba, que sería XY', menos la velocidad del extremo de abajo, que sería XO'. Ahí tenemos ya la primera fuerza en términos de los desplazamientos. Para la fuerza del resorte K1 también, ¿verdad?, cae en el caso 2. Y de acuerdo a la ley de Hooke sería igual a ¿quién? A la constante del resorte K1 multiplicado por ¿quién? La deformación que sufre el extremo de arriba, que sería XY, menos la deformación que sufre el extremo de abajo, que es XO. Y por último, ¿verdad?,
Para la fuerza del resorte K2, ¿cómo quedaría? Este ya cae en el caso 1. La única deformación la vamos a medir a partir de ¿quién? Del extremo de arriba, porque el extremo de abajo no se mueve. Entonces, de acuerdo a la ley de Hooke, quedaría igual a ¿quién? K2 por ¿quién? Por XO, única y exclusivamente. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, dije. Bueno, pues ya podemos sustituir en la ecuación general. La ecuación general que habíamos obtenido era la siguiente: la fuerza del amortiguador más, aquí me equivoqué, la fuerza de K1, ¿sí? Es esto. La fuerza del amortiguador más la fuerza de K1, porque están en paralelo, va a ser igual a ¿quién? A la fuerza de K2, es lo que tenemos aquí. Sustituimos, ¿verdad?, las ecuaciones que acabamos de sacar. Vean, FB quedó como BXI menos XO. ¿Ok? Luego, más K1 por XI menos XO igual a K2 por XO. Ahí tenemos ya finalmente la ecuación del modelo en términos de las variables que hemos considerado, que nos habían dicho que eran la entrada y la salida. Acuérdense que XI era el desplazamiento de entrada y XO el desplazamiento de salida. El problema nos pide, ¿verdad?, encontrar la transformada de Laplace, esta, de la salida con respecto a ¿quién? A la entrada. XO entre X y DS. Muy bien, entonces, ya una vez que nosotros tenemos el modelo matemático, acuérdense, hay que aplicar transformada de Laplace. ¿Cómo quedaría esto aplicando transformada de Laplace? Pues sería B, ¿verdad? Sacamos fuera de la transformada y nos quedaría la transformada de Laplace de la derivada de XI menos X de la derivada de XO más K1 por XI menos XO igual a K2 por la transformada de Laplace de XO. Recuerden por ahí en las tablas que tenemos de transformadas de Laplace, si recuerdan esto, les decía que esto lo deben de tener ahí a la mano, porque esto lo vamos a estar utilizando durante todo el curso. Esta parte de aquí vamos a utilizar esta, ¿verdad? La fórmula 3, que es la primera derivada. ¿Y qué dice? La primera derivada es igual a la función transformada por ¿quién? Por S. El otro término ya sabemos que se desprecia, si es igual a 0 no se considera. Por eso es que nos queda así: S por ¿quién? Por XI transformada, menos S por XO transformada. No sé si hay alguna duda con esto en cuanto a cómo sacar la transformada de Laplace de la derivada de XI y XO. No, profe, no hay duda. Bueno, entonces ahora más la fuerza del resorte que daría K1, la transformada de Laplace de XI, pues simplemente sería XI de S, la de XO menos XO de S, y del lado derecho tendríamos K2 por la transformada de Laplace de XO, pues sería XO de S. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Bueno, vamos a desarrollar estos productos que están indicados del lado izquierdo y posteriormente vamos a ver qué se hace. Se desarrollan los productos, vamos a ver, quedaría BS por XI de S menos BS por XO de S, acá quedaría más K1 XI de S menos K1 XO de S igual a K2 XO de S. ¿Qué tenemos aquí? Pueden ver que tenemos términos semejantes, XI, XI, acá tengo menos BS XO y menos K1 XO. Entonces, los términos negativos que contienen a XO los vamos a pasar del lado derecho. Y esto quedaría así. Del lado izquierdo únicamente quedarían los términos que contienen a XI, que sería BS XI más K1 por XI. Ahora pasé que de manera ya descendente, ponemos fue primero BS por XO de S. Luego en orden menos pasa más K1 XO de S y que ya teníamos que era K2 XO de S. ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, a continuación vamos a factorizar porque tenemos factores tanto en la parte del miembro izquierdo como del miembro derecho. Entonces, aquí, ¿verdad? Factorizamos por XI. Al factorizar por XI nos queda BS más K1 por XI. Y del lado derecho tenemos como factor común a XO. Nos quedaría BS más K1 más K2, todo por XO.
Ya tenemos ahora sí la ecuación de la cual ya podemos nosotros prácticamente obtener la función de transferencia. ¿Estamos de acuerdo aquí o no? Acuérdense que la función de transferencia es esta. Esto es lo que quiero calcular, quiero determinar. Entonces, vamos a ver cómo quedaría esto. Pues ya lo tengo, ¿verdad? Esto que está multiplicando, lo paso a este lado, pasaría dividiendo. Y esto que está multiplicando también lo paso al otro lado y pasaría dividiendo. De tal manera que nos quedaría XO entre XY igual a BS más K1 entre BS más K1 más K2. No sé si hay alguna duda con este despeje. Espero que no. Pero si hay dudas me dicen para tratar de desarrollarlo. X sí lo pasó al segundo término, ¿verdad, profe? ¿Mande? ¿Sí? X sí lo pasó al segundo término y lo de las constantes del lado derecho las pasó al izquierdo. A ver, se los voy a hacer. Aquí tendríamos que hacer esto, ¿verdad? Esta X y la quito de aquí, como está multiplicando, pasaría dividiendo a XO. Acá, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago después? Me quedaría esto así. Esto de aquí, ¿verdad? También me estorba. ¿Me estorba quién? Este trinomio. Entonces, hago lo siguiente. Esto lo quito de aquí, que está multiplicando, y pasaría dividiendo a quién? A todo esto. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hacemos? Pues le damos la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Esto lo paso para acá y todo esto lo paso para acá. Y ahí quedó. Es prácticamente lo que tengo ahí. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con esto hasta ahorita. Ya aquí le podemos quitar los paréntesis. Y ahí lo tenemos. Bueno, entonces ya llegamos a la mitad de lo que marca el problema. Acuérdense que el problema, ¿verdad?, nos pedía dos cosas. No sé si recuerden. Me voy a regresar a donde empezamos con este problema. Aquí estaba. En primer lugar nos pedían obtener la función de transferencia. Y ya posteriormente lo que nos piden, ¿verdad?, es determinar el circuito eléctrico equivalente. Acuérdense que estamos tratando de encontrar un circuito con el cual podamos nosotros analizar prácticamente este sistema mecánico. Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. Ok. Inciso B dice: enseguida se determina el circuito eléctrico equivalente. Vamos a hacer un artificio para preparar ahora algo que es la función de transferencia del sistema mecánico. Es la que tenemos aquí, que aparece como la ecuación de 225. Dice, para realizar esto, dice, antes vamos a modificar la ecuación de la función de transferencia del sistema mecánico del cual partimos, o sea, de esta que sacamos. La ecuación 2 es 225, perdón. Mediante el siguiente artificio matemático. Pongan atención aquí. Este artificio matemático consiste en dividir la función de transferencia entre el producto de las constantes de los resortes que contenga el sistema. Recuerden esto. Vamos a dividir esta función de transferencia tanto arriba, tanto el numerador como el denominador, para que no se altere, entre el producto de las constantes de los resortes que aparezcan en el sistema. Si aparece nada más un resorte, pues vamos a dividir entre K1. Si aparecen dos resortes, como es el caso, ¿cuál sería el producto? Pues sería el producto de K1 por K2. Si hubiera tres resortes, pues ¿qué tendríamos que hacer? K1, K2 y K3. Pero en este caso nos dicen, bueno, en este caso como son dos, vamos a dividir entre esto. Esa siempre va a ser la metodología que vamos a seguir. Ahorita vamos a ver por qué se hace esta división. Bueno,
Dice aquí para nuestro caso, ¿verdad? Dividimos entre el producto de K1 y K2. Nos quedaría esto así. Vean qué pasa con esto. Esto implica, ¿verdad? No sé si recuerdan cuando llevaron álgebra, si yo tengo A más B y lo voy a dividir todo esto entre otro término que se llama C, pues esto implica, ¿verdad? O es lo mismo dividir A sobre C más B sobre C, ¿sí recuerdan? Entonces, esto primeramente lo indicamos así. Y luego vamos a dividir cada término entre K1. Acá nos quedaría B entre K1, K2 por S. Y aquí quedaría K1 entre K1 y K2. No sé si ya vean esta parte así o quieren que se los desarrolle. A ver, se los voy a desarrollar porque no sé la verdad si... Fíjense bien. Lo voy a dejar antes así. BS. BS va a quedar dividido entre ¿quién? Entre K1 y K2, ¿verdad? Así quedaría. Dividimos esta parte entre esto. Y luego voy a dividir ¿quién? K1 entre K1 por K2. K1 por K2. ¿Ok? En la parte de abajo va a ser algo semejante. Primeramente voy a dividir BS entre esto. Me quedaría BS. Borro esto de aquí. Quito esta de acá porque ya la puse arriba. Ahora voy a dividir K1 entre ¿quién? K1 y K2. K1 y K2. Y ahora voy a dividir este K2 entre también entre esto K1 y K2. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué resulta. Esto, ¿verdad? Que acabamos de sacar se puede escribir de esta manera. Permítanme tantito. Okay. Aquí, ¿verdad? Puedo hacer lo siguiente. Poner B acá. 1 entre K1 y K2 por S. ¿Por qué lo escribo así? Por lo que vamos a hacer más adelantito. Pero es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando divido K1 entre K1 y K2, este K1 con este K1 que está como factor se es igual a 1 y que me quedaría 1 sobre K2. Para acá, para la parte de abajo, pues hago lo mismo. A B lo dejo como factor. Aquí pongo 1 sobre K1 sobre K2 más S por S. Aquí, ¿verdad? El K1 con el K1 se es igual a 1. Acá, ¿verdad? Quedaría como 1 sobre K2. Y acá, ¿verdad? Al dividir K2 entre K1 y K2, pues ese K2 con K2 es igual a 1 y que me queda 1 sobre K1. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí? No sé si hay alguna duda. No, profe, está claro ahí. Ok, no, todavía se los voy a desarrollar más por si llegara a haber problemas. Bueno, aquí está, mire. Ya esto también 1 sobre K1 y K2 por K2 también se puede poner así. 1 entre K1 por 1 entre K2 por S. Ya puse B, 1 entre K1 entre K2 por S. Acá me quedó 1 sobre K2, ese ya no lo modifiqué. Acá esta parte de abajo voy a hacer lo mismo. 1 sobre K1 por 1 sobre K2 por S. Acá, ¿verdad? Teníamos 1 sobre K2 más 1 sobre K1, ya lo ponemos en orden, primero 1 sobre K1 más 1 sobre K2. Recuerden que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Con qué propósito hicimos este artificio matemático? Bueno, el propósito es que nosotros aquí vamos a cambiar esa función de transferencia en términos de los elementos eléctricos. Porque ahorita vamos a proponer una topología eléctrica, luego ese circuito eléctrico tengo que calcularle la función de transferencia y la función de transferencia que salga tiene que ser exactamente igual a esta, si no, no podemos decir que son sistemas análogos. Vean entonces lo que vamos a hacer. Aquí hasta aquí no hay problema con esa transformación que hicimos. No, profe. Muy bien. Dice, se escribe la ecuación de la función de transferencia del sistema mecánico en términos de los elementos eléctricos correspondientes.
Para ello vamos a recurrir a la analogía fuerza-tensión. Aquí me voy a regresar un poco para que ustedes vean la tablita, para que recuerden lo que vamos a hacer. Aquí hay una tablita, habíamos dicho que la fuerza era igual a la tensión, y esto era lo que más íbamos a ocupar, fíjense bien. La constante del resorte era igual a ¿quién? Al recíproco de la capacitancia, o bien, la capacitancia era igual a ¿quién? Al recíproco del resorte. 1 sobre K va a ser igual a C. B va a ser igual a R y M va a ser igual a L. Ahorita esto no lo vamos a utilizar porque recuerden que el sistema mecánico no tenía masa. Vamos a utilizar solamente esto y esto, ¿ok? Me lo voy a llevar para allá. Bueno, allá de cierta forma lo puse, pero para que recuerden esto y podamos nosotros hacer esa transformación. Hasta aquí vamos, ¿eh? Dice, para ello recurrimos a la analogía fuerza-tensión obtenida anteriormente. Bueno, aquí ya lo tenemos. K es igual a 1 sobre C o bien C es igual a 1 sobre K. A continuación dice, se sustituye cada elemento mecánico por su equivalente eléctrico. También se sustituyen los desplazamientos de entrada y salida XY por los voltajes de entrada y salida EI y EO respectivamente. Entonces fíjense bien, esta función de transferencia lo voy a ir haciendo acá para que la tengamos ahí de pechito. Esto que voy a hacer aquí es lo que tengo acá, pero para que ustedes vean. A ver, no, acá creo que acá está mejor, aquí miren, fíjense bien. XO, ¿por quién la voy a sustituir? Por el voltaje, que va a ser ahora EO. XY la vamos a sustituir por el voltaje de entrada, que va a ser EI. Ahora bien, esta B, que era el coeficiente de fricción viscosa, equivale a ¿quién? A una resistencia. Como es un solo amortiguador, pues va a haber una sola resistencia. No tenemos que ponerle R1, R2, va a ser simplemente R. Ahora vean, 1 sobre K, habíamos dicho que era ¿quién? Un capacitor. Pero como es 1 sobre K1, entonces sería C1. 1 sobre K2 sería C2. Todo esto va a estar multiplicado por S. Acá 1 sobre K2 sería igual a C2. Acá en la parte de abajo pues tenemos B. Otra vez repetimos R. 1 sobre K1 C1. 1 sobre K2 C2 por S. Acá tenemos 1 sobre K1 C1 más 1 sobre K2 C2. Ahí tenemos ya la función de transferencia del sistema mecánico escrito en términos de los elementos eléctricos. Esa fue la razón de dividir la función de transferencia del sistema mecánico entre K1 y K2 para que nos quedara esto así, 1 sobre K, para que posteriormente pudiéramos nosotros sustituir precisamente los resortes por capacitores. ¿Cómo la ven? No sé si hay alguna pregunta con esto. Díganme, por favor. No, profe, ninguna pregunta. Muy bien, ahora nos piden sacar el circuito eléctrico equivalente. Bueno, pues el circuito que debemos nosotros encontrar tiene que tener una función de transferencia igual a esta para decir que es el análogo, el equivalente. Si la función de transferencia difiere de esto, pues eso quiere decir que el sistema que nosotros estamos proponiendo no es precisamente el análogo. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas. Pues vamos a continuar. Ya que tenemos esta va a ser la referencia para saber si estamos bien o estamos mal. Se determina la topología, dice, del circuito eléctrico equivalente. Hay que ver aquí cómo le vamos a hacer. ¿Cómo creen ustedes que vaya a ser? Acuérdense cómo era el sistema mecánico. Por aquí lo tenemos, ¿verdad? Espérenme tantito, me voy a subir para recordar. Este es el sistema mecánico. Y nosotros necesitamos encontrar un circuito eléctrico para poder analizar este sistema mecánico. Ya vimos que el sistema eléctrico, ¿qué debe de contener? Pues va a contener una resistencia y dos capacitores, aparte de la fuente de voltaje de entrada y la fuente de voltaje de salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice, de acuerdo a la ecuación 26 se observa que el circuito eléctrico equivalente contendrá tres elementos, una resistencia y dos capacitores. La forma como se puede conectar estos tres elementos es muy variada
y se puede obtener diversas topologías como se muestra en la siguiente figura. Podría quedar así, ¿verdad? R, C1 y C2. Aquí sería el voltaje de salida. Otra topología podría ser C1 en paralelo R, C2. Acá R, acá C1, C2. Acá C2, R1. Hay muchas topologías. ¿Cuál va a ser la buena? Imagínense que les pongo uno de estos en el examen. Resulta que Josué agarró esta y no le dio. Sacó la función de transferencia aplicando impedancias complejas y no se parece a esta. Luego se fue con esta y tampoco le dio. Ya faltaban 10 minutos para que terminara el examen y se fue con esta. Y resulta que no le dio. Ya cuando llegó a su casa vio que esta era la buena. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para perder tiempo? Bueno, esto lo vas a encontrar en el libro que edité ahorita en mi año sabático. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro. Esto lo vas a encontrar de esta manera. Es muy fácil hacerlo. Fíjense bien. Dice, para evitar pérdida de tiempo en investigar cada una de las posibles topologías del circuito, nos basaremos en el siguiente diagrama general para hacer la transcripción del sistema mecánico al eléctrico y viceversa. O sea, lo podemos utilizar de dos formas. Porque algunas veces me dan el sistema mecánico y me piden el eléctrico equivalente. O a veces me dan el eléctrico y me piden el mecánico. Entonces se va a poder hacer de ida y de vuelta. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Todo sistema mecánico, ¿verdad? O sistema eléctrico va a contener 3 puntos. Para el sistema mecánico, el punto A es donde va a estar el desplazamiento de entrada, el punto B, el desplazamiento de salida, y el punto C, donde están los elementos fijos, o sea, donde están los elementos ya empotrados, fijos. En el sistema eléctrico, los puntos van de esta manera. C va a estar en el voltaje de entrada, B en el voltaje de salida y A en el punto común, la masa o tierra. ¿Ok? Fíjense bien que hay una situación contraria. Aquí, ¿verdad? Entre A y B puede haber elementos que estén conectados en serie y en paralelo, al igual que entre B y C. Puede haber cualquier tipo de elementos, no importa que estén en serie o en paralelo. Igual acá, ¿verdad? En la parte eléctrica, entre A y B va a haber elementos serie y paralelo, y entre B y C elementos que pueden estar en una conexión serie y paralelo. ¿Cómo vamos a hacer la transcripción? La vamos a hacer de esta manera. Entre A y B, los elementos mecánicos que estén entre los puntos A y B, es decir, entre X y XO, los vamos a colocar nosotros entre A y B aquí, pero con la siguiente transformación. Si los elementos están en serie, acá van a pasar como en una conexión en paralelo. Si los elementos están en paralelo, aquí pasarían en una conexión en serie. ¿Estamos de acuerdo? Y para los elementos que se encuentren entre los puntos B y C del sistema mecánico, igual los vamos a colocar entre B y C de la parte eléctrica. Y vamos a hacer lo mismo. Si los elementos están en paralelo, tendrían aquí una conexión en serie. Si están en serie, tendrían una conexión en paralelo. Y esto también, ¿verdad?, se cumple para lo siguiente. Aquí nosotros tenemos esto. Parte mecánica, elementos en serie. En la parte eléctrica, elementos en paralelo. Si en la parte mecánica tenemos elementos en paralelo, en la parte eléctrica conectaríamos elementos en serie. Esta flechita tiene doble cabeza porque podemos transformar de aquí para acá, de la parte mecánica a la parte eléctrica o viceversa. En el caso de que me hubieran dado un sistema eléctrico y quiero encontrar el equivalente mecánico, pues entonces tendría yo que hacer lo siguiente. Si tengo elementos en paralelo, acá van a estar en serie, y si tengo elementos en serie, van a estar conectados acá en paralelo en la parte mecánica. ¿Cómo la ven? No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, vamos a aplicar entonces esta transcripción a nuestro circuito. Dice, aplicando el diagrama general
al sistema en cuestión, obtenemos el siguiente circuito equivalente. Fíjense bien, por favor. Espérenme tantito de que termine de guardar el archivo. ¿Qué tengo entre A y B? Dos elementos en paralelos. Vamos a hacer esto así, pero me voy a reducir esto tantito para que quepa. Entre A y B tengo dos elementos en paralelo. Entonces, acá, cuando hacemos la transcripción entre A y B, estos dos elementos los vamos a conectar en serie. B, acuérdense que es una resistencia, y K1 pues sería el capacitor C1. No importa que C1 quede acá y R quede acá, no importa. El voltaje de salida va a estar siempre entre estas dos ramas, entre estos dos puntos. Ahora, no sé si hay alguna pregunta con esto, esta transcripción que acabamos de hacer. Movimos, ¿verdad?, estos dos elementos B y K1 que están entre los puntos A y B a estos puntos de la parte eléctrica entre A y B, pero como estaban en paralelo, acá los escribimos en serie. Ahora, en el sistema mecánico vemos que entre B y C solamente hay un elemento, pues no hay de otra más que conectarlo como tal, ¿verdad? Ya no vamos a conectarlo ni en serie ni en paralelo, porque nada más es uno. Nada más decimos que va a estar entre C y B. Ahí tendríamos entonces el capacitor C2 que corresponde al resorte K2. ¿Cómo la ven? No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Alguna duda? Profe, si ahí donde está ese resorte K1 hubiera otro resorte conectado ahí en serie, en el K2, Ajá. Sobre la línea entre B y C, tendrían que quedar en paralelo. Así es. Sí, ajá. Así es. Muy bien, entonces, pues ya tenemos. Fíjense bien de los que habíamos nosotros propuesto acá, ¿verdad? ¿Cuál era? Pues no era ninguno, ¿verdad? O sea, les decía yo que podía haber más todavía. Y ahora, ¿cómo vamos a saber que realmente este es el bueno? ¿Cómo vamos a saber que este circuito que estamos proponiendo aquí, porque a menos de que me crean, ¿verdad?, que les digo que esto es un aporte que yo he hecho, pues no es suficiente, tenemos que verificar. ¿Cómo vamos a verificar? Pues tenemos que sacar la función de transferencia del circuito eléctrico. Y la función de transferencia del circuito eléctrico tiene que ser idéntica, óiganlo bien, a esta. Si difiere, si cambia, quiere decir que no hicimos bien la transcripción. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que para mañana, ¿verdad?, saquen la función de transferencia de este circuito. Háganlo, por favor. Apliquen impedancias complejas. Nosotros, bueno, aquí lo vamos a hacer, el lunes. Aquí lo vamos a hacer, pero ustedes avancen, por favor, para no perder tiempo, para que el lunes, cuando ya vengan, ya se la sepan de pie a pa. Pero necesito que estudien. ¿Sale? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Profe, en ese paso ya se regresa, tenemos que aplicar lo que se hizo en el tema anterior, ¿no? Ándale, hay que aplicar impedancias complejas. Ya lo último, ¿verdad?, que se tiene que hacer aquí es comprobar, ¿no? Dice, una vez obtenido el circuito análogo equivalente, es necesario comprobar que realmente es el correcto. Para ello se tiene que obtener la función de transferencia del sistema eléctrico y verificar que la expresión resultante es igual a la ecuación 226. Es 226, ¿verdad? A continuación aplicamos impedancias complejas para obtener la función de transferencia del circuito equivalente. Entonces, eso es lo que pido que hagan ustedes en este fin de semana. Aplican impedancias complejas, ¿verdad? Que lo tienen, y ya una vez que aplicaron impedancias complejas, esto está muy sencillo. Hay que reducir impedancias, aplicar divisor de voltaje, y con eso lo van a obtener. Bueno, entonces aquí la dejamos, jóvenes. Ya, si Dios quiere, nos vemos el lunes. Por ahí. Dije, disculpe. Ajá. Oiga, ¿cómo hay alguna manera de poder corroborar si después de que ya apliqué impedancia compleja está bien la función de transferencia que me dio hasta el último? O sea, ¿Cómo podría saber si?
Aquí la intención es comprobar que este es el equivalente de este. No, es que me Pues refiero por dices, lo de la sí. tarea, profe. Pues no hay. No hay una forma así clara de comprobarlo, no la hay. La única manera es practicar, ¿verdad? Hacer muchos ejercicios para ya agarrar precisamente esa seguridad. Pero si ustedes miren, esto no es algo nuevo para ustedes, ya llevaron circuitos de CD, circuitos de CA, entonces van a aplicar lo mismo. Análisis de circuitos. ¿Ok? Ok, profe. Profe, Ajá, dime. ya chequé lo de mi situación.